escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com. Este podcast cierra la serie dedicada al negacionismo del Holocausto, de esta miniserie, y también cierra la segunda temporada de los podcasts y artículos dedicados a las teorías de la conspiración, que lleva la etiqueta Conspiranoia. En cuanto a la serie dedicada al negacionismo del Holocausto, pues soy plenamente consciente que ni los 5 artículos ni los 5 podcasts son suficientes para repasar todo el material relativo a este tema, y de hecho el podcast de hoy, dedicado al mito de la Wehrmacht inocente, o de la honorabilidad de la Wehrmacht, o el mito de la... bueno, tiene muchos nombres, ¿no?, de las manos limpias de la Wehrmacht. Bueno, todo esto daría para otra miniserie de unos cuantos podcasts, ya de por sí, y probablemente de artículos. Hay cantidades ingentes de información por internet sobre esto, y bueno, mi intención no era tanto hacer aquí un alarde de conocimientos sobre la Wehrmacht, porque hay otras personas mucho más especializadas y realmente entendidas, y yo lo único que pretendía era... creía que tenía que tocar este tema, si tocaba el tema del negacionismo del Holocausto, porque esto participó también y participa todavía en según qué sectores de la extrema derecha y de los partidarios del nacionalsocialismo, o lo que llamamos neonazis. Todavía participa en muchos discursos, ¿no? La idea de que la Wehrmacht tuvo las manos limpias durante la Segunda Guerra Mundial, y que esto fue una patraña que se inventaron los aliados para ensuciar y para criminalizar el ejército alemán, que no tuvo nada que ver con las atrocidades que cometió o que habría cometido los otros grupos nacionalsocialistas politizados. La Wehrmacht sería un ejército sin politizar. Todo esto es falso, y a tal extremo es falso es que incluso se sabe hoy que la Wehrmacht, el mito de la honorabilidad del ejército alemán, de la Wehrmacht, fue un mito necesario, un mito creado precisamente por los aliados. Ya, ahora vamos a entrar en esto y hablaremos un poco del asunto. Luego, lo que sí recomiendo es que leáis o sigáis los links. Hay una serie de links en los links del podcast. Hay unos enlaces que creo que son muy interesantes, y todos ellos tienen información mucho más desarrollada y mucho más especializada que lo que yo pueda decir en este podcast. Por tanto, como decía, esto da para otra miniserie. Es mucha la información y mucho lo que hay que decir. No descarto la posibilidad de reemprender la temática del Holocausto, del negacionismo del Holocausto, más adelante. Quiero recordar, eso sí, que podéis seguir el resto de artículos y podcast en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Y como digo, también este podcast sirve para cerrar esta segunda temporada, que ha sido, yo me lo he pasado pipa como siempre. Espero que quien escuche estos podcasts pues también los encuentre interesantes y los pueda disfrutar. El mito de la Wehrmacht limpia o honorable, la leyenda de la Wehrmacht inocente,
que también se llama a veces las manos limpias de la Wehrmacht. En fin, todas estas calificaciones, todos estos nombres, forman la creencia, la leyenda, el mito de que la Wehrmacht era una organización apolítica en continuidad con la Reichswehr, que era el ejército anterior, en lo que, o sea, el antecedente de la Wehrmacht, y que en gran medida no tenía relación con los crímenes de la Alemania nazi, habiéndose comportado tan honorablemente como las fuerzas armadas de los aliados occidentales. Pero lo primero es entender de qué hablamos cuando usamos el término Wehrmacht, y es que se podría traducir como la fuerza de defensa en alemán, y es el nombre que asumieron las Fuerzas Armadas alemanas con la reforma de 1935 durante la Segunda Guerra Mundial hasta agosto de 1946, cuando se disolvió formalmente tras la incondicional rendición de Alemania el 7 de mayo de 1945. Es decir, el mito pretende sustentar que las Fuerzas Armadas alemanas y sus dirigentes no fueron responsables ni participaron en el Holocausto, como sí lo hicieron las SS o el mismo Partido Nacional Socialista y toda la parafernalia del Estado Nacional Socialista, el Tercer Reich. La falsedad de esta narrativa queda demostrada por los documentos de la propia Wehrmacht, en los que reconocía que al Reino Unido, o sea, la propia Wehrmacht reconocía en estos documentos que digo, que al Reino Unido y a los prisioneros de guerra aliados pues los esclavizaba, los mataba de hambre, los fusilaba, abusaba de ellos de cualquier otra forma. Lo reconocía la propia Wehrmacht, hay documentación sobre esto. Las unidades de la Wehrmacht también participaron en el exterminio masivo de judíos y otros pueblos de Europa del Este. Entonces, ¿este mito de dónde viene? Pues lo interesante aquí no es tanto hablar de las cosas que se decían, sino más bien, y que algunos sustentan, que sean grupos muy radicales, muy extremistas, y muy minoritarios, pero los hay. La historia, ¿de dónde viene este mito? El mito fue germinado y criado entre 1945 y 1950. Y la leyenda se mantuvo intacta hasta hace relativamente poco, cuando aparecieron en el mercado editorial académico los trabajos de historiadores y las exhibiciones fotográficas, sobre todo realizadas por el Hamburger Institut für Sozialforschung en 1995 y 2001 sobre los crímenes de la Wehrmacht. Hoy en día esta idea está relegada al fanatismo de la ultraderecha y a las ideologías afines y pronazis, y solo este fanatismo ideológico mantiene vivo el mito de que la Wehrmacht combatió la guerra con honor, que la perdió por culpa de Hitler y que no tuvo nada que ver con los crímenes nazis, obra exclusiva de Hitler y de las SS. Y digo que esta idea está relegada hoy al fanatismo porque ha sido completamente desmontada. Los 5 primeros años que siguieron a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial fueron cruciales para comprender los orígenes de este mito. Por un lado estaba la tensión política y militar entre las potencias aliadas y el bloque oriental de la Unión Soviética, lo que poco después conoceríamos con el nombre de Guerra Fría o la Guerra Fría. Esto dio lugar, entre otras muchas cosas, a la detonación de la primera bomba atómica de la Unión Soviética en agosto de 1949, a la invasión de Corea del Sur con el apoyo de los Estados Unidos por parte de Corea del Norte y otras muchas cuestiones. Esto dio lugar, o esto fue consecuencia, una mezcla de todo, ¿no? Y otras muchas cuestiones que serían muy largas de enumerar, pero que fueron creando un clima de altísima tensión y que la altísima tensión fue degenerando en esto, o sea, como digo, un pez que se mordía la cola, hasta llegar al verano de 1950. Por un lado, y durante los juicios de Nuremberg, un grupo de generales alemanes escribió un documento que iba a sentar las bases fundamentales del mito, los fundamentos. Por otro lado,
estaría la División Histórica de Europa del Estado Mayor Especial del Departamento de Guerra de los Estados Unidos y la colaboración de los oficiales alemanes para escribir la historia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista alemán. Este también es un punto muy importante. Y también hay que tener en cuenta la forma en que se concibió la creación de las Fuerzas Armadas de la República Federal Alemana y las condiciones que un grupo de expertos oficiales alemanes impuso a los aliados. Por tanto, el mito comenzó a tomar forma durante los juicios de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, en los que Franz Halder y otros líderes de la Wehrmacht firmaron un documento conocido como el Memorando de los Generales y que llevaba por título El Ejército Alemán de 1920 a 1945. Este documento exponía los principales elementos del mito y fue un intento de absolver a la Wehrmacht de la culpa de los crímenes de guerra en la Alemania nazi. Como he dicho, las potencias occidentales estaban preocupadas por el inicio de la Guerra Fría y querían que Alemania Occidental comenzara a rearmarse para contener lo que percibían como una amenaza por parte del bloque soviético para Europa. En 1950, el canciller alemán Konrad Adenauer se reunió con exfuncionarios de la Wehrmacht para discutir el rearme de Alemania Occidental y se firmó el memorando Himmerot. Este memorando estipulaba las condiciones que establecían cómo se rearmaría Alemania Occidental, que eran: se liberaría a los criminales de guerra, cesaría la difamación del soldado alemán que sirvió en la guerra y se transformaría poco a poco la opinión externa sobre la Wehrmacht. El mismísimo Eisenhower, para ejemplificar esto, como ejemplo, el mismísimo Eisenhower, que había llamado a la Wehrmacht nazi, o sea, para Eisenhower no había distinción entre el ejército alemán y la parafernalia o las diferentes organizaciones nacionalsocialistas. Para él, y lo dijo, el ejército alemán es nazi, la Wehrmacht es nazi. Cambió de opinión al aceptar el rearme alemán. En el momento en que él también aceptó que Alemania Occidental se rearmara, que tuviera un ejército, y aceptó las condiciones de liberar a los criminales de guerra, cesar la difamación de los soldados alemanes que habían servido en la Segunda Guerra Mundial, y que cambiara la opinión pública sobre la Wehrmacht, cambió también su opinión previa sobre de que la Wehrmacht había sido nazi. Los británicos tampoco querían seguir procesando a los generales alemanes culpables de crímenes contra la humanidad y acordaron liberar a los oficiales alemanes que todavía estaban en sus prisiones. Pero hay que entender, insisto, que había una necesidad, o creían que había una necesidad, de hacer frente común contra la Unión Soviética, y que Alemania, al fin y al cabo, estaba en la primera línea geográficamente hablando, estaba dividida y una parte de Alemania estaba en manos de la Unión Soviética. Entonces, Alemania era la primera línea frente al bloque del Este. Por tanto, les parecía imprescindible a los aliados rehabilitar al ejército alemán, al que se veían capaces de controlar, para tener un bando compacto y más fuerte frente a la Unión Soviética. En este escenario se empieza a relajar la tensión en cuanto a la imagen del ejército alemán y de su participación en el Holocausto. Porque, cuidado, o sea, aquí de lo que se trata no es solo de hablar de crímenes de guerra, porque esto es delicado. Bueno, todo es delicado, evidentemente, pero hablar de atrocidades en una guerra, pues es como hablar de exceso de velocidad en una carrera de Fórmula 1, parafraseando al coronel Kurtz de la película Apocalipsis Now. No, aquí hablamos de que todavía hay quien está diciendo que la Wehrmacht no participó en el Holocausto. Y sí lo hizo. Y sabemos cuándo y cómo y por qué y quiénes, etc. Y también hay que entender que este fenómeno
de limpiar por parte de los aliados el nombre de la Wehrmacht no fue unánime. Había gente que no estaba a favor de hacer esto. De hecho, mayoritariamente, hasta cierto momento de la historia, se tenía claro que no se iba a hacer esto, que lo que se iba a hacer era juzgar a todos los que se pudiera. Pero empezó a surgir otra corriente en el escenario que estaba diciendo de la Guerra Fría. Había gente como el mayor general William Joseph Donovan, que fue el jefe durante la guerra de la Oficina de Servicios Estratégicos, que luego se convertiría en la CIA, que fue el primer adjunto del fiscal jefe americano en Nuremberg. Este señor, como digo, había recogido tal cantidad de información en cuanto a inteligencia durante la guerra que lo pusieron en el tablero de juego. Pero él sí quería castigar a los autores de los crímenes nazis, entendía que había que ejemplificar castigos, había que hacer algo de cara a la opinión pública, sobre todo, diciendo, bueno, hemos abierto los campos, hemos fotografiado monstruosidades, tenemos documentaciones, etcétera, 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 y que hay que hacer algo para que la gente vea que sí, que estamos castigando, ¿no? Pero quería dejar al ejército alemán y al Estado Mayor General alemán a un lado del proceso de Nuremberg, y por tanto que no fuesen juzgados como organizaciones criminales, como si lo fueron, por ejemplo, las SS. Entonces fue Donovan el que facilitó la defensa de los antiguos generales de la Wehrmacht, hecho que lo enfrentó a Robert H. Jackson, que era el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que tenía una idea completamente opuesta. Era partidario de juzgar a la plana mayor del ejército alemán como responsables también, tanto de crímenes de guerra como del Holocausto. Para no alargar demasiado el podcast, porque además aparecen muchísimos nombres y bueno, para no alargarlo demasiado, solo decir que el documento, que como ya he mencionado antes se conoce como el Memorando de los Generales y que se tituló El Ejército Alemán de 1920 a 1945, fue durante décadas la base con la que se alimentó el mito de la honorabilidad de la Wehrmacht. Su falsedad radica tanto en que es un documento escrito de memoria y sin acceso a documentación oficial, y en que transgiversa, omite, falsea tanto las decisiones, inacciones, acciones, etcétera, realizadas por el ejército alemán antes de la guerra y durante la misma, con la intención de justificarlas o de atribuirlas directamente a Hitler o al resto de organizaciones nazis. Esta tesis de una Wehrmacht con las manos limpias fue cuestionada por los círculos académicos desde finales de la década de 1970, y los avances de la historiografía durante la década de 1980, así como el gran éxito de la exposición dedicada a los crímenes de la Wehrmacht, viajando por Alemania y Austria en la segunda mitad de la década de 1990, visitada por alrededor de 900.000 personas, terminó por desacreditar este mito a los ojos del público, del gran público. La responsabilidad de la Wehrmacht en la guerra de exterminio librada en el Frente Oriental por la implementación del Kommissarbefehl, su apoyo a las masacres de judíos cometidas por los Einsatzgruppen y su radicalización en el Frente Occidental está hoy más que establecido y más que ampliamente reconocido. Todo este mito, toda esta historia, ha dado pie a otros intentos de exculpar organizaciones que formaron parte del Estado alemán de la época, como por ejemplo las Waffen-SS y su organización. La HIAG, la IAG, intentan presentar a las Waffen-SS como una fuerza armada regular que no cometió crímenes de guerra. Para la IAG, la Waffen-SS constituyen la cuarta rama de la Wehrmacht y habrían luchado con honor como la Wehrmacht. Si aceptamos que la Wehrmacht lucharon con honor, pues la Waffen-SS, ¿por qué no? También. También es verdad que este intento pues tuvo muy poco éxito. Las SS de las Waffen-SS, que eran parte integrante, pues fueron condenadas como organización criminal durante los juicios de Nuremberg, por lo tanto esto duró muy poco y hoy pues solo los grupos neonazis mantienen estas ideas. El Instituto de Investigación Social de Hamburgo montó una exposición, como he dicho antes, llamada Exposición de la Wehrmacht,
en 1995, que expuso en detalle los crímenes de guerra perpetrados por la Wehrmacht a una enorme audiencia e inició un gran debate social sobre el tema y una reevaluación de este mito. La exhibición mostró más de 1.380 imágenes gráficas de tropas ordinarias de la Wehrmacht que fueron cómplices de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El historiador alemán Hans Herr escribió que los crímenes de guerra del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial fueron encubiertos por académicos y militares. Otro historiador, Wolfram Weth, afirmó que el mito de la Wehrmacht limpia era un perjurio colectivo. La generación que experimentó la guerra continuó perpetrando el mito pues con relativo vigor, ¿no? Con relativa fuerza, y muchos argumentaron que el enfoque principal del Frente Oriental era una lucha más contra el comunismo que no un intento de exterminio de los pueblos eslavos y otras razas que los nazis consideraban menores. Pero bueno, en realidad pues es lo que fue, ¿no? Se suprimieron la información y manipularon las políticas gubernamentales, pero a medida que esta generación fue sucumbiendo por la edad, pues no hubo más presión para mantener la fachada de que la Wehrmacht no colaboró o participó activamente en algunas de las peores atrocidades cometidas por el Tercer Reich. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata pues de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.